¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. Hoy lunes estaremos hablando de Bolivia y Colombia. En Bolivia, por ahí muchos dicen tiempo al tiempo. Para otros es demasiado el tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues precisamente a que ya se tiene una especie de cronograma de cómo se irá llevando a cabo el nombramiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que ya está nombrado el primero por parte de la presidenta Yanine Áñez, pero todavía hace falta ver qué pasará, con qué decisión vendrá ese mismo tribunal una vez que esté consolidado con una fecha. ¿Cuándo será esa fecha para las nuevas elecciones? Ya que se logró este acuerdo de ley entre el Legislativo y Yanine Áñez. El tiempo, ahora lo de Bolivia es el tiempo para poder llegar a esa elección en la que podrán elegir libre y transparentemente a quién será su próximo mandatario o mandataria. Comenzamos entonces. Comenzamos en Bolivia y le pido por favor que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclubol electoral. Bolivia electoral. Bol de Bolivia, obviamente. Electoral, sí, porque ya en eso se está avanzando hacia allá. Conclubol electoral es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclubol electoral, la etiqueta. Todavía, como le decía, no hay fecha. No hay fecha. Pero sí, Bolivia se encamina a nuevas elecciones. Por primera vez en casi 14 años, Evo Morales no podrá ser candidato a presidente. La misma ley que garantiza la celebración de los comicios impide su participación. Esta cita electoral será posible gracias a que la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el proyecto consensuado, claro, entre las diferentes fuerzas políticas, proceso que culminó con la promulgación, ya le decía, de la ley por el Ejecutivo de Yanine Áñez. ¿Qué elegirán los bolivianos en virtud de esa ley? Bueno, pues principalmente, los cargos de presidente, vicepresidente, pero el legislativo también, senadores, diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales para el mandato 2020-2025. La normativa deja sin efecto entonces las elecciones del 20 de octubre. Y como le decía, Morales no va a poder postularse, porque la ley establece lo siguiente, dice, los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores, el caso perfecto de Evo Morales, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Eso es lo que dice esta ley. Esta normativa garantiza la participación de todos los partidos políticos existentes en el país en el momento de la promulgación. Además, designa un plazo de, ahí vienen los tiempos, 20 días para el nombramiento de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral por un periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección. Ese nuevo TSE, Tribunal Supremo Electoral, será el encargado de convocar las elecciones. Es decir, ¿cuándo van a ser? Ellos van a decir tal fecha. Y también algo muy importante, sanear el padrón electoral para esas elecciones. Al menos 2 de sus vocales serán de origen indígena y 3 mujeres. Son un total de 7. 6 son elegidos por el Legislativo y 1 designado por el Ejecutivo. El Ejecutivo ya sabemos quién es. Se llama Salvador Romero y la presidenta interina Yanine Áñez lo juramentó este lunes en el Palacio de Gobierno. Según Áñez, Romero, en su calidad de vocal designado por el Ejecutivo, se convertirá en un garante de la limpieza del proceso electoral. Pero a ver, ¿quién es el nuevo vocal? ¿Qué experiencia tiene? Romero tiene experiencia en el cargo, ¿sí? Ya fue vocal y también vicepresidente y presidente del antiguo organismo electoral de Bolivia. O sea que la experiencia la tiene. Es doctor en Sociología por el Instituto de Estudios Políticos de París y ha participado en misiones electorales en varios países de Latinoamérica y África. En el discurso de posesión abogó por la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Escúchalo. La experiencia nos ha demostrado que el árbitro con camiseta partidaria es solo una ganancia de corto plazo e ilusoria
para los jugadores beneficiados y a la vez que la conducta contraria a las normas elementales de la rectitud desata la tensión política, social, la violencia y amenaza los fundamentos de la democracia. El doctor Salvador Romero ha sido vocal y posteriormente presidente de la entonces Corte Nacional Electoral en Bolivia. Su amplio conocimiento de los procedimientos electorales ha posibilitado que el doctor Romero también cumpla funciones similares en otros países. La designación de un vocal ante el Tribunal Supremo Electoral es una de mis atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado. Pues ya lo escuchó usted, así que no perdamos el tiempo. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Óscar Ortiz Antelo, es senador nacional de Bolivia y presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Senador Ortiz, bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a usted. Empezaba yo el programa diciendo sobre los tiempos, tiempo al tiempo, dicen por ahí, pero aquí el tiempo es lo que juega en contra. Estaba yo haciendo cuentas, cálculos, más o menos estaríamos hablando de que sería, o podría ser, no sería, podría ser hasta abril que se llevara a cabo la elección. ¿No le parece a usted que llegar hasta ese abril sería mucho tiempo para cómo están las cosas y lo que los bolivianos tenían como expectativa ocurriera en enero? Gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, primero estamos muy contentos, usted lo informaba, la primera ley promulgada por la presidenta Yanine Áñez es una ley para convocar a nuevas elecciones en menos de 2 semanas de asumir la presidencia. Pero también, Fernando, es una ley que hay que destacar, usted lo mencionaba, ha sido aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Cámaras que además han reelegido sus directivas, donde ambos presidentes de las cámaras pertenecen al partido del expresidente Morales. Y por lo tanto esto muestra que ha habido un consenso realmente político absoluto para encaminarnos a través de esta ley hacia las nuevas elecciones. Sobre el plazo, Fernando, necesitamos 20 días para elegir a los nuevos vocales. La presidenta ha nombrado hoy, según su facultad constitucional, al representante del Ejecutivo, que es una persona ampliamente reconocida por su capacidad, integridad e imparcialidad. La ley le da 120 días como máximo para realizar las elecciones. Y ahí le explico, Fernando, después del fraude que hubo, después de que salió el informe de la OEA, la Fiscalía detuvo y procesó a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero también de los tribunales departamentales electorales, que serían los equivalentes a los estados o las provincias que existen en otros países. Es decir, hoy no tenemos un tribunal electoral que pueda organizar las elecciones. En Bolivia, el Tribunal Electoral tiene el mismo rango de órgano del Estado que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, para ir a las elecciones tenemos que recomponer este órgano. Y todos los expertos nos han dicho que es prácticamente imposible hacerlo en menos tiempo en estas condiciones. De todas maneras, lo que le da la ley es un mandato de máximo. Si ellos obviamente pudieran hacerlo en menos tiempo, todo el país lo va a agradecer y por eso se ha nombrado hoy a este delegado tan prestigioso, al doctor Salvador Romero, para que también pueda ir avanzando en las gestiones con la Unión Europea, con la Organización de Estados Americanos y otros países que quieran ayudarnos, que han ofrecido su cooperación y asesoramiento para que estas elecciones realmente sean exitosas y le devuelvan la normalidad democrática plena a nuestra nación. Por supuesto. Ahora, ¿por qué le pregunto esto de los tiempos? Y es que vamos a ser honestos y claros, de ninguna forma quiero que esto suene como una forma de minimizar el papel de la presidenta Yanine Áñez, sino una realidad, ¿no? Basado en los hechos. Es un gobierno frágil. ¿Por qué es un gobierno frágil? Porque no es el resultado de una elección, es decir, no tiene el respaldo de un proceso electoral. Tendrá y tiene el respaldo de una gran mayoría de los bolivianos, pero el legislativo continuará operando, senador Ortiz, el legislativo que desgraciadamente o afortunadamente, como quieran verlo, depende a quien le pregunte, en su mayoría es de los masistas. Y ya vimos un primer movimiento en el que se buscaba una especie de ley de amnistía que beneficiaría al expresidente Morales,
al ex vicepresidente Linera, aquellos que participaron de las movilizaciones, del conflicto, que ya la presidenta Yanine Áñez dijo, no lo voy a aceptar, esto no se va a aceptar. Perfecto. Pero esto vino acompañado con este gran acuerdo entre las partes para esta ley de convocatoria electoral. Sin embargo, ahí hubo un primer movimiento del MAS tratando de obtener un beneficio. ¿Quién le dice a usted que esto no va a continuar ocurriendo en este tiempo en el que se tomarán y que pudiera llegar a afectar incluso el desempeño de la presidenta Yanine Áñez? Fernando, obviamente nosotros conocemos la debilidad y la dificultad de las circunstancias en las cuales la presidenta Yanine Áñez asumió la presidencia. Pero le quiero decir que en poco más de 2 semanas, fíjese que Bolivia está reencontrándose con su paz social. Hace unos minutos se ha firmado un acuerdo importantísimo entre el Ministerio de Gobierno con las principales organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, como los interculturales que agrupan a todos los sectores campesinos, o el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, el Consejo de Indígenas, muchos de los cuales estaban bloqueando todavía algunas carreteras. Y todo eso son organizaciones que sustentaban el anterior gobierno del expresidente Morales. Esto muestra que el gobierno está avanzando, por un lado, en lo legal, ciñéndose a la Constitución para encaminarnos hacia las elecciones, y en lo social también, Fernando, para pacificar el país. Y también le quiero decir, a diferencia de lo que pasó en los 14 años anteriores, en Bolivia, 10 días después de asumir la presidenta Yanine Áñez, llegó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país y hacer una visita in situ a fin de verificar el respeto a los derechos humanos y también investigar, lamentablemente, las muertes que se han producido en los conflictos sociales y los heridos y los detenidos. Bueno, esto muestra la apertura de este gobierno de transición democrática a ser, por así decir, evaluado por todos los organismos internacionales de derechos humanos, porque obviamente lo que se quiere es la paz social. También han estado aquí altos personeros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, un gobierno, Fernando, que realmente está llevando al país hacia esas elecciones que le permitirán recuperar su plena institucionalidad democrática, pero también a recuperar su convivencia pacífica, que es lo que tanto necesitamos. En la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, había muchas dificultades y mucha tensión hasta el fin de semana pasado, porque no se dejaba que se distribuya combustible, el gas que se usa para los domicilios. Ya se solucionó eso el fin de semana pasado. Ahora esperamos que con este nuevo acuerdo también se pueda garantizar la provisión normal de alimentos, porque habían algunos bloqueos de vías que no permitían que lleguen con normalidad. Por supuesto, entiendo lo que me está planteando. Es un tema de pacificación y un tema de acuerdos, de grandes acuerdos nacionales con las principales organizaciones para lograr el mismo. Y si bien es cierto lo que usted me dice, se ha avanzado, sí, significativamente también. Pero aún hay grupos que continúan apoyando precisamente a Evo Morales y que continúan exigiendo la renuncia de Yanine Áñez. Y de nueva cuenta caigo en la misma pregunta, es el legislativo masista continuará operando. Y el legislativo masista en cualquier momento puede empezar a tener iniciativas de ley que le metan el pie al gobierno de Yanine Áñez y que empiece a crear una nueva confrontación a lo largo de este tiempo. A lo que voy es, ¿no le parece que es muy riesgoso que sea tanto el tiempo? Porque aún hay operadores que, créamelo, lo que menos buscan es que se dé una transición ordenada y que se llegue a una elección sin conflicto. Pareciera que hay quienes insisten en que debe haber el mismo. Empecemos por entender que México, por ejemplo, no ha detenido a Evo Morales de continuar realizando declaraciones y posturas políticas a través de sus redes. Y esto continúa asusando a sus seguidores en el país. Y por eso le decía yo, ¿cómo controlar a ese legislativo y evitar que le metan el pie al gobierno de Yanine Áñez? ¿Cómo controlar a esos grupos que aún están exigiendo la renuncia de Yanine Áñez en lugar de sumarse a la pacificación? Si quiere todo esto me lo responde después de la pausa, senador, pero son puntos que, desde mi perspectiva, al tiempo se vuelven más peligrosos. Mientras más tiempo pase, pudieran ser más. Tal vez estoy equivocado, usted me lo dirá. Estoy hablando con Óscar Ortiz Antelo, es senador nacional de Bolivia y presidente también de la Comisión de Constitución del Senado.
Continuamos con Óscar Ortiz Antelo, senador nacional de Unidad Demócrata. Senador, le preguntaba yo entonces cómo controlar a este legislativo de mayoría masista, cómo controlar a estos grupos que aún insisten en manifestarse en contra de no solamente de la presidenta Yanine Áñez, sino de este momento de transición en el que se busca llegar a una elección. ¿Cómo controlarlos? Y mientras más pasa el tiempo, ¿no se vuelve más peligroso esto? Estimado Fernando, nosotros no podemos responder ni garantizar cómo vaya a actuar la mayoría de parlamentarios masistas que están en la Asamblea Legislativa. De todas maneras, le quiero decir que este fin de semana ya se vio una división. Cuando ellos, los que responden directamente al expresidente Morales y hablan seguramente con él diariamente hacia México y reciben instrucciones, trataron de introducir en una ley que tenía otro objeto, un componente de prácticamente inmunidad posterior a su renuncia para él. Cuando se conversó con ellos, incluso intervino la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea, para hacerles reflexionar de que esto no era conveniente porque iba a reavivar el conflicto del país, le quiero decir que hubo una división en esa bancada del MAS y la mayoría optó por suspender el tratamiento de esa ley y esperar justamente lo que se ha dado hoy, que es el convenio de pacificación entre los principales sectores movilizados que apoyaban antes al MAS, que estaban en contra de la presidenta Yanine Áñez y, como les decía, acaban de firmar un importante acuerdo. Es más difícil, obviamente, Fernando, la democracia y una asamblea en manos de quienes siguen al expresidente Morales, pero también yo le digo a usted que justamente eso muestra que hay una democracia viva, vigente, donde se está respetando incluso esta situación que seguramente lo hace todo más complejo para los próximos meses. Sobre quienes sigan protestando, Fernando, mientras lo hagan pacíficamente, tienen su derecho. Lo que obviamente se va a buscar es que aquellos que cometan delitos, aquellos que atenten contra la seguridad de las personas o contra las instalaciones estatales, especialmente los servicios públicos, obviamente tendrán que responder ante la ley como corresponde. Sobre el tiempo, Fernando, le doy un solo dato. Nos dicen los expertos electorales que solo en imprimir las papeletas de votación se requiere casi un mes y sin distribuirlas. Entonces, el plazo no lo vamos a poner nosotros como Asamblea Legislativa, se está respetando lo que dice la ley, que es el Tribunal Supremo Electoral quien convoca y publica el calendario. Incluso el jueves de la semana pasada presentó un primer informe de conclusiones, la primera misión que vino de la OEA a justamente evaluar la situación y dar las recomendaciones de cómo llevar adelante este proceso de transición. Y ellos mismos dijeron que lo más conveniente es que fuera el Tribunal Supremo Electoral el que pusiese la fecha, y le aseguro que todos estamos lo más apurado posible para que se realice. Incluso se ha puesto algo que nunca hubo en las leyes bolivianas, y es que 15 días después de conocido los nombres de los ganadores, proclamados los nombres del nuevo presidente y vicepresidente, la presidenta Yanine Áñez le va a entregar el traspaso de mando. Si hubiera victoria en primera vuelta, 15 días después se entrega la presidencia a los ganadores, Fernando. Sí, efectivamente, 15 días después si se ganara en primera vuelta, me queda claro. Ahora, la otra pregunta es, a veces siento, senador, que están montados trabajando sobre la misma estructura que ya existía. Una estructura que ustedes mismos han criticado. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que se ha desmontado de lo que Evo Morales había montado? Si nos ponemos a pensar, bueno, pues a lo mejor el gabinete, a lo mejor la misma presidencia con Yanine Áñez, pero lo demás, el Tribunal Constitucional, pues sigue siendo el mismo. Ahora, vienen 6 vocales, ¿no?, que van a ser nombrados desde el Legislativo. ¿Quién tiene la mayoría en el Legislativo? Pues los masistas. O sea, finalmente volverán a tener un Tribunal Supremo Electoral con, pues no sé, afines al masismo posiblemente. ¿Por qué? Porque vienen de ese extracto, del extracto en el Legislativo de masistas que nombrarán, y solamente hay uno que nombra el Ejecutivo. ¿No cree usted que se están sentando en el mismo lugar del que venían cuando se hacen las cosas así? Porque finalmente el MAS tendrá más, valga la redundancia, vocales que lo que pueda tener primero cualquier otro partido y segundo el propio Ejecutivo, ¿no? Fernando, eso no lo permitiría la ciudadanía, y yo creo que hay una gran mayoría de los parlamentarios del MAS que ya, sin tener aquí ese yugo, por así decir, autoritario de quienes los lideraban, entienden que la sociedad quiere realmente un Tribunal Supremo Electoral en el cual pueda confiar, pueda creer y garantice elecciones abiertas, justas, transparentes. Si trataran de hacer eso, el rechazo ciudadano sería tan grande
que nos llevaría nuevamente a un conflicto de gran magnitud. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y espero que así ellos lo entiendan, para que sean personas, como el caso del doctor Romero hoy, que realmente les garanticen a ellos y a nosotros, todos los que pensamos muy distintos, que lo que van a ver es un tribunal electoral que nos lleve a elecciones donde gane aquel que el pueblo haya decidido, donde los resultados reflejen el voto, donde no haya ninguna manipulación. Y les reitero, Fernando, estamos haciendo todo lo posible, con las dificultades que usted señala, de seguir el hilo constitucional. Usted sabe que incluso hay muchos países que incluso están esperando o estaban esperando para reconocimiento institucional esta ley de convocatoria a elecciones. Y aunque sea más difícil tener esa asamblea legislativa controlada por el partido del expresidente Morales o incluso los tribunales que fueron electos por ellos, pero obviamente creo que también eso da la legitimidad a este proceso de transición democrática y claro que vamos a hacer todos los esfuerzos y además es absolutamente imprescindible y el pueblo no le perdonaría al MAS que traten de imponer vocales que sean parcializados. Aquí yo también creo, Fernando, que dentro del MAS se va a ir generando una división de aquellos que quisieran seguir esas instrucciones autoritarias que buscan solo controlar el poder para el expresidente Morales y otros que entienden que quieren tener un futuro como ciudadanos, como políticos y que obviamente deben apostar a un sistema democrático donde realmente todos los bolivianos recuperen la fe en su sistema electoral. Pues esperemos que así sea. Toca un punto muy interesante y lo voy a decir. Es cierto, la legitimidad, contradictoriamente, ¿no?, al hecho de que la estructura continúa ahí en los tribunales, en el mismo legislativo del MAS. Es muy cierto lo que ha dicho el senador. Por ejemplo, el caso de la sucesión, que tanto fue criticada, que algunos insistían en que se trataba de un golpe de Estado. Fue el propio Tribunal Constitucional que habilitó al expresidente Morales para participar en la elección, el que avala precisamente esta sucesión. Entonces, bueno, claro, pues dicen que es masista ese tribunal, y ese tribunal acaba avalando a Yanine Áñez. Creo que eso, de esa legitimidad hablaba, ese es el ejemplo que le puedo poner. Senador, me tengo que ir porque tengo desgraciadamente tristes noticias que me acaban de dar de Colombia y es el próximo tema, pero esto sería una noticia en rompimiento, así que voy a tener que sacrificar unos minutitos de la entrevista con usted, pero agradecerle su tiempo por haberme acompañado y estamos en contacto, por supuesto, y dándole el seguimiento a Bolivia como lo hemos hecho. Muchas gracias, senador. El agradecido soy yo y obviamente en nombre del pueblo boliviano, gracias por toda la atención que nos está brindando y la ayuda que nos brinda para que Bolivia recupere esa normalidad democrática plena. Hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, pero hacemos nuestro trabajo. Muchas gracias por sus palabras, senador. Óscar Ortiz Antelo, senador nacional, de Bolivia y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, me acompañó.